Esto es importantísimo, Jairo, porque esto es un tapaboca a numerosos editorialistas, comentaristas, al gobierno y a todos los que tratan de tapar la luz del sol con un dedo y tratar de pensar que esto de las cárceles es un tema aislado, unos cuantos locos que deciden matarse únicamente. Dice, por otro lado, esta corte considera que el desbordamiento de criminalidad por el que atraviesa el Ecuador es consecuencia de múltiples problemas sociales y económicos que enfrenta el país, entre ellos los altos niveles de pobreza, la ausencia de fuentes de trabajo formales, porque hay mucha informalidad, la presencia del crimen organizado, bajo nivel educacional y hacinamiento en los centros de rehabilitación social, y ausencia de políticas de rehabilitación en el sistema carcelario, los cuales, dice, demandan políticas integrales de seguridad ciudadana y de profundo contenido social. Clarito, clarito, esto pues es para un titular de un periódico. Aquí se produjo un choque de trenes entre el presidente de la República y la Corte Constitucional. Y lo voy a aclarar con todo el lujo de detalles. Primero tenemos que decir una cuestión que es importante, que es que en el caso de, porque hubo la famosa reunión que tuvo con las autoridades a nivel nacional el presidente de la República, a la que asistió el doctor Hernán Salgado Pesantes en su calidad de presidente de la Corte Constitucional. Pero su presencia en esa reunión solamente duró 5 minutos. Sí, ¿verdad? 5 minutos. Porque se produjo un disenso con el presidente Lasso. O sea, tuvieron un enfrentamiento verbal de proporciones. El diario La Posta, porque como esto no ha sido publicado, y el diario La Posta sabrá qué fuentes de información tiene, pero ellos dicen lo siguiente, que cuando intervino el doctor Salgado, porque fue la primera persona en hablar, al primero que le dieron la palabra, que le dijo al presidente en la cara lo siguiente: yo creo que a usted no lo están asesorando bien. Esto que le digan a un banquero, a un hombre de poder, es veneno. Luego le dijo, yo tengo 80 años, hay gente aquí, o sea, en esa reunión, que tiene 40 años y que creen saber lo que yo no sé. Y ahí estaba Fabián Pozo, secretario jurídico de la presidencia. Que luego le dijo que no hay necesidad de que entren los militares porque la policía tiene la capacidad y el amparo legal suficiente para actuar en el sistema carcelario. Que cualquier atentado contra los derechos humanos podría convertirse en un crimen de lesa humanidad. Esto no entiende el presidente Lasso, pero hoy noche voy a desarrollar este tema. Y que está mal asesorado, le dijo al presidente Lasso, según el diario La Posta, diario digital, medio digital. Que está mal asesorado porque lo están haciendo cometer errores y debería pensar en dejar de estar rodeado de adulones. Esto es terrible. Hace ver que el nivel de enfrentamiento ya llegó al límite con la Corte Constitucional. Ahora sí vamos a analizar por qué hay este disenso con la Corte Constitucional. En primer lugar, nos guste o no nos guste, y a mí no me gusta en numerosos casos, pero las sentencias y dictámenes de la Corte Constitucional son de obligatorio cumplimiento y no son revisables. No cabe ningún recurso contra una sentencia ni un dictamen de la Corte Constitucional. No cabe nada. Esto es importante decirlo. ¿Qué es lo que dice la Corte Constitucional en la sentencia del 5 de mayo del 2021? Sentencia número 33-20/21. 5 de mayo del 2021, todavía estaba Lenín Moreno. Dice, los estados deben limitar al máximo el uso de las Fuerzas Armadas para el control de disturbios internos, puesto que el entrenamiento que reciben está dirigido a derrotar al enemigo. Derrotar al enemigo. O sea, están preparados
para otra actividad, no para la actividad que es propia de la policía. Luego dice, porque tengo que ser lo más sintético y no alargar mucho el tiempo para tratar todos los temas. Este es importante. En el punto 140 de la sentencia dice lo siguiente. Es necesario que para el ejercicio de su rol complementario, porque la Corte dice que las Fuerzas Armadas solamente pueden actuar en un rol complementario a la policía. Dice, las Fuerzas Armadas deben contar con equipamiento necesario y apropiado para ejercer tal función. O sea, ¿qué está diciendo? Que no puede llevar las armas. Por eso dice, dicha institución no puede utilizar el armamento con el que cuenta para defender la soberanía del Estado. Y pone entre paréntesis funciones ordinarias. Y luego dice en tareas complementarias. Entonces está clarito, lo que está diciendo es, préstenles cualquier otro tipo, préstenles otro tipo de armamento, pero no las que se utiliza para defender la soberanía del Estado. Metralletas, fusiles, no pueden entrar con este tipo de implementos bélicos. Y luego, para ir resumiendo, porque hay mucho por decir esta noche, hay el dictamen del 3 de noviembre del 2021 de la Corte Constitucional. Aprobado por 6 jueces de la Corte Constitucional y 3 hicieron un voto salvado, pero no porque estaban en desacuerdo, tratando de más bien volverlo más blando al informe, sino más duros. Y ya lo voy a analizar. ¿Qué es lo que dice este dictamen del 3 de noviembre del 2021? Esta es la bronca que tienen. Pero claro, queda calladita la bronca porque ni el diario El Comercio, ni el Universo, ni el Expreso, ni Teleamazonas, ni Coavisa, ni nadie hablan de esto. Para que crean que en todo hay paz. No, aquí estamos en un enfrentamiento jurídico enorme, que esto va a tener consecuencias gravísimas. Dice en este pronunciamiento, en el punto 35, el régimen ordinario, sin estado de excepción quiere decir, otorgado a la función ejecutiva se circunscribe a un catálogo de prerrogativas, facultades y competencias que permiten ejercer en coordinación con otras instituciones la toma de decisiones en materia de seguridad interna. 46. Dice la sentencia de la Corte Constitucional, en definitiva, y esta sentencia, por si acaso, es a propósito del decreto 224 que dictó el presidente de la República, dictando el estado de excepción por conmoción interna por el tema del aumento de la actividad delictiva en el Ecuador, para que tengamos a qué se debió este pronunciamiento. Dice, en definitiva, es claro que la función ejecutiva dispone de un amplio aparataje para llevar a cabo sus deberes constitucionales y legales para brindar seguridad a sus ciudadanos de manera ordinaria. Luego dice, la actividad de las Fuerzas Armadas debe centrarse en colaborar y complementar las actividades de la Policía Nacional. En el punto 79 dice, en el punto 61 antes, en anteriores pronunciamientos esta Corte ha llamado la atención a la Presidencia de la República por la omisión de su deber de motivar respecto al periodo de duración de la declaratoria del estado de excepción. Motivar es dar las razones, explicar y justificar el por qué está dictando en un periodo de tiempo determinado el estado de excepción. Dice, de conformidad con lo prescrito en el artículo 164 de la Constitución. Y en esta ocasión le dice la Corte, ¿a quién? A Lazo. Se incurre en igual omisión, pues no se ha justificado de manera adecuada dicha temporalidad. Entonces, esto va cogiendo fuerza. Punto 79 de la sentencia. Como regla general, las Fuerzas Armadas tienen a su cargo el servicio de seguridad externa y conflicto armado. Su preparación y actividad se enfoca en la defensa, por lo que la protección y control de civiles no forma parte general de su entrenamiento. Punto 80. Esta Corte considera importante recordar que en la sentencia número 33-20/21 se determinó que el uso progresivo de la fuerza por parte de las Fuerzas Armadas debe observar estándares internacionales.
¿A qué se refiere la Corte Constitucional? Se refiere a los principios básicos aprobados por las Naciones Unidas sobre el uso de la fuerza por parte de autoridades encargadas de controlar a las personas. Entonces, pero esto es grave porque el presidente en la locución que tuvo el lunes dijo que va a ir con una nueva ley para el uso progresivo de la fuerza, cuando le está diciendo la Corte ya en esta sentencia anterior del 3 de noviembre que el uso progresivo de la fuerza tiene que someterse a estándares internacionales. Por eso es que dejó sin efecto el reglamento de uso progresivo de la fuerza a la Corte Constitucional, que lo dictó en su momento el general Osvaldo Jarrín, ministro de Defensa, en la época de Lenín Moreno. Entonces, hay una provocación del presidente, porque ya le dijo la Corte que el tema del uso progresivo tiene que someterse a estándares internacionales. Y como que dijo, yo lo meto el proyecto porque lo meto. Y es mi problema. En el punto 83 de la sentencia, le marcan la cancha donde debe actuar las Fuerzas Armadas. Porque dice así de esta manera: la actividad de las Fuerzas Armadas deberán centrarse en colaborar y complementar las actividades de la Policía Nacional y deberán reforzar las actividades de su competencia como son, 2 puntos, la actividad y control de zonas de seguridad de fronteras, es otra cosa, áreas reservadas de seguridad, es otra cosa, protección de sectores estratégicos, es otra cosa, y las funciones de control de armas, municiones y explosivos. O sea, lo que está diciendo es, pídanles complementariedad y colaboración a las Fuerzas Armadas para esto. Luego dice, por otro lado, esto es importantísimo, Jairo, porque esto es un tapaboca a numerosos editorialistas, comentaristas, al gobierno y a todos los que tratan de tapar la luz del sol con un dedo y tratar de pensar que esto de las cárceles es un tema aislado, unos cuantos locos que deciden matarse únicamente. Dice, por otro lado, esta Corte considera que el desbordamiento de criminalidad por el que atraviesa el Ecuador es consecuencia de múltiples problemas sociales y económicos que enfrenta el país. Entre ellos los altos niveles de pobreza, la ausencia de fuentes de trabajo formales, porque hay mucha informalidad, la presencia del crimen organizado, bajo nivel educacional y hacinamiento en los centros de rehabilitación social, y ausencia de políticas de rehabilitación en el sistema carcelario, los cuales, dice, demandan políticas integrales de seguridad ciudadana y de profundo contenido social. Clarito, clarito, esto pues es para un titular de un periódico. Punto 93 de la sentencia. Esto es durísimo, porque esto sí es una bofetada. No entender las causas del auge delictivo, dice la Corte Constitucional, es tener una visión reduccionista que va de confrontar los factores criminológicos que, de no ser tratados, volverían reiterativos los estados de excepción. ¿Qué es lo que dice el presidente? Que va a dictar los estados de excepción que le dé la gana, en otras palabras. Y la Corte le dice, lo cual no es posible constitucionalmente en un régimen democrático. Entonces, hay un choque de trenes inmenso. Y luego le dice, de incrementarse los índices delincuenciales de manera posterior a la vigencia de la declaratoria, tal hecho no podrá ser entendido como una cuestión excepcional, o sea, no puede ser en base a un estado de excepción, sino que reiteramos que deberá tratarse como un factor estructural que tendrá que resolverse a través de los mecanismos ordinarios que los distintos poderes del Estado tienen entre sus atribuciones. O sea, esto es una cachetada al gobierno, pero bien pegada por parte de la Corte Constitucional, en donde le dice, vea, no me vendrá otra vez con otro estado de excepción. ¿A quién están provocando? A la Corte Constitucional. Porque le están diciendo, usted diga lo que le dé la gana que yo dictaré, pero da la casualidad que un decreto de estado de excepción tiene que pasar por el filtro de constitucionalidad de la Corte Constitucional, por norma constitucional, no porque a la Corte Constitucional le da la gana. Entonces, el tema es grave, es grave,
Incluso en la parte del 97 de la sentencia dice, en consecuencia, el aumento de la actividad delictiva requiere la adopción de todas las medidas ordinarias. Ordinarias. No estado de excepción, no medidas extraordinarias. Dice, todas las medidas ordinarias que estén a disposición de las autoridades del Estado y no puede limitarse únicamente al régimen excepcional que caracteriza un estado de excepción. Más claro, no canta un gallo. Pero como si esto fuera poco, también debo decir que hay una bronca dentro de la Corte Constitucional y la voy a explicar. Porque hay 3 magistrados de la Corte Constitucional que son Carla Andrade Quevedo, Daniela Salazar Marín y Ramiro Ávila Santamaría, que emiten un voto salvado que quiere decir no estamos de acuerdo en su totalidad con lo que acaban de aprobar los otros 6 miembros, pero no porque están a favor del gobierno, sino porque vamos a ver lo que dice de manera escueta. En el punto número 34 de este voto salvado dice, en este sentido el Estado debe limitar al máximo el uso de las Fuerzas Armadas para coadyuvar a la Policía Nacional en el control del orden interno. Más directo todavía. Luego dice, consideramos que el decreto ni siquiera intenta justificar por qué la medida extraordinaria de movilización de las Fuerzas Armadas para actuar de forma complementaria a la Policía Nacional en el control del orden, interno es idónea, proporcional y necesaria. Y luego, ¿qué es lo que dice? Que siendo coherentes con los dictámenes de la Corte Constitucional emitidos en el marco del control de constitucionalidad de las declaratorias de los estados de excepción, se debió declarar la inconstitucionalidad del decreto por falta de fundamentación e incumplimiento de los requisitos materiales establecidos en la Constitución y en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Entonces, el tema es gravísimo. Y al final, en el 41 de este voto salvado, dice, reiteramos que el estado de excepción es una institución que debe ser tomada. Aquí hace ver que ha habido una discusión fuerte dentro de la Corte. Porque esto ya refleja un enfrentamiento interno en la Corte Constitucional. Dice, reiteramos que el estado de excepción es una institución que debe ser tomada en serio, tanto por el presidente de la República como por la propia Corte Constitucional. Y no puede ser utilizado como una herramienta para enfrentar problemas que requieren medidas estructurales, como es el incremento de la actividad delictiva en el país. A ver, entonces el tema es sumamente claro, mi querido Jairo. O sea, los 3 que hicieron el voto salvado, no es que están en contra de los 6 porque están al lado del gobierno, sino porque para ellos debió haberse negado el estado de excepción. Declarado inconstitucional el estado de excepción que dictó el presidente de la República con el decreto 224. Entonces, el tema es gravísimo, porque tenemos 9 miembros de la Corte Constitucional, de los cuales los más blandos, que son los 6, le dicen barbaridades al gobierno, peor los 3. Y encima el presidente de la Corte Constitucional se salió de la reunión y el presidente que quiere seguir dictando decretos de excepción y ordenando que entren las Fuerzas Armadas a las cárceles, y el ministro de Defensa que dice que no van a entrar. Entonces, como que ya no hay gobiernos. O sea, ¿dónde estamos en el país? O sea, con un presidente que declara que va a crear un tipo penal que ya existe en el Código Orgánico Integral Penal. O sea, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Dónde está el presidente? ¿Dónde están sus estamentos? ¿Dónde está su equipo? Entonces, hicieron un papelón. Hicieron un papelón de Padre y Señor nuestro.